Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes después de haber tenido este tiempo tan hermoso que adoramos al Señor, le cantamos, le expresamos nuestro corazón. Tanto si estás en tu casa solo o estás acompañado con tu esposo, tu esposa, tus hijos, si estás en un grupo adorando al Señor, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Tener un tiempo en la presencia del Señor es lo mejor. Bueno, te saludo, Pastor Daniel Dávila, Pastor Senior de CN Church. Y este es el segundo domingo del año 2021. Ya pasamos al 2020. Y el 2021 viene con grandes promesas. Pero quiero compartirte algo. La serie que estamos teniendo durante este mes de enero, que es sobre el discipulado, viene a consecuencia de una inquietud, de una carga fuertemente en mi corazón. Porque los tiempos que estamos viviendo, podemos decir, son los últimos tiempos. Yo creo que somos la generación de los últimos tiempos. Claro, no creo que va a ser el tiempo del anticristo ahora mismo, pero sí creo que hay un choque tan fuerte entre la luz y las tinieblas. Y lo que dice la palabra, especialmente en el profeta Isaías, ahí en el capítulo 60 de Isaías, es que en la medida que las tinieblas aumentan, la luz aumenta más todavía. Y es ahí donde yo quiero traducirles durante este mes la inquietud que el Señor ha puesto en mi corazón, porque yo creo que es el tiempo de la iglesia. Y Dios nos está llamando urgentemente a cumplir con nuestra gran comisión. Ya ustedes escucharon en el primer mensaje que el pastor Dani nos dio acerca de ese gran llamado, de esa comisión de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿para qué? Y ahí es que viene la inquietud que yo tengo. Es que siempre yo he establecido, y es parte de nuestra visión generacional de CN, es que nosotros trabajamos para alcanzar 3 generaciones y esas 3 alcanzan 3 y así sigue. Porque en mis estudios de sociología aprendí que una tercera generación es la que define los valores que la primera generación tuvo. Y esa tercera generación es la que va a continuar con esos valores o los va a perder. Y esta nación, precisamente, las generaciones que iniciaron y establecieron los fundamentos de esta nación norteamericana, basados en principios bíblicos, se olvidaron de pasar generacionalmente todo lo que ellos establecieron como fundamentos de esta nación. Hoy día tenemos la consecuencia. Hoy tenemos una sociedad secular, una sociedad humanista, una sociedad realmente que no tiene temor de Dios, una sociedad que es liberal, que está trayendo y ha traído toda una serie de valores contrarios a la palabra del Señor. Y el sentido que yo tengo en mi corazón, el peso fuerte, es que ya no son 3 generaciones, ya es la siguiente generación, la generación de tus hijos, de mis hijos, la generación esa que yo tengo al lado mío. Y para mí este año nosotros tenemos que salvar esta generación. Y cuando yo digo esta generación, estoy hablando de tus hijos, estoy hablando de tus compañeros de trabajo, te estoy hablando de tus compañeros de clase, de tus vecinos, de las personas que están al lado tuyo, porque el movimiento que existe ahora mismo, todo este movimiento organizado de tinieblas, de maldad, es para robarse a tus hijos, es para robarse a las personas más queridas y más cercanas a ti. Y la alternativa, la solución, el método, la estrategia, ya el Señor Jesucristo nos las dio, es de hacer discípulos. Por eso, haciendo discípulos, salvamos esta generación. Dilo conmigo, haciendo discípulos, salvamos esta generación. Hoy voy a compartirte, bien importante, dentro de la serie del discipulado, el tema discipulando mi familia, discipulando mi familia. Dilo conmigo, discipulando mi familia. Vamos a orar. Padre, gracias, 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 que me das una tremenda oportunidad. Qué privilegio yo tengo en ser un instrumento tuyo para traer un mensaje que tú quieres que sea comunicado a todas las personas que me están escuchando y al mundo entero. Es un mensaje que viene de tu corazón. Nos has dado la tarea, Señor, de
alcanzar, de ganar, de salvar una generación. Y gracias por la gran comisión, gracias por la estrategia, gracias por el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos. Hoy quiero compartir, Señor, algo que ha sido toda mi vida, la experiencia, la vivencia y una de las razones por las cuales vivo y existo, mi familia. El discipulado en mi familia. Te pido, amado Espíritu Santo, que ahora abra los ojos del entendimiento, el corazón de cada uno de los que me están escuchando. Y llévales el mensaje de tu corazón a sus corazones. De manera que sus vidas sean transformadas y ellos, ya yo, no solamente yo, sino ellos también sean parte de este movimiento de salvar esta generación a través del discipulado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yo sé que has hecho esa oración fuertemente. A mí me gusta siempre compartir mi vida personal, porque yo tengo que ser una carta abierta. Es una de las cosas que mi esposa y yo siempre hemos querido, ser una carta abierta, ser una casa abierta, ser una familia que ustedes puedan ver en nosotros, que lo que predicamos es lo que nosotros vivimos. Y algo bien importante es que cuando nosotros nos casamos, dicho sea de paso, estamos cumpliendo 41 años de casado, cumplimos, ay sí, mi esposa me coge, cumplimos 41 años de casados el 29 de diciembre del 2020 y ya vamos para 42. Así que son 41 años de bendición, son 41 años que, wow. Nuestra experiencia en ese momento, cuando nosotros estuvimos en el altar, estábamos frente al pastor de mi amada esposa en su iglesia, donde ella se crió, porque nos casamos en la iglesia de ella. Nosotros nos conocimos en la universidad, en el ministerio estudiantil. Y cuando nosotros hicimos, porque nosotros escribimos nuestra ceremonia, nosotros la preparamos, porque éramos dos jóvenes con un deseo de servir al Señor y de formar un hogar cristiano. Y teníamos claramente nuestra misión. Adolescentes, sin conocernos, nosotros entregamos a nuestra vida al Señor incondicionalmente, sin ningún tipo de condición. Éramos entregados hasta lo último. Y claro, al casarnos y empezar a formar una familia, sabíamos que el pacto o el convenio matrimonial no era simplemente un convenio de amor el uno por el otro. Porque cuando dos personas que conocen a Jesús se casan, hay un tercero en esa relación. Es el Señor Jesucristo. Entonces nuestro convenio, nuestra relación no es una relación, por un lado, ni individualista, ni solamente entre dos, sino entre tres. Es una relación de convenio con Dios, es un pacto con Dios. De esa manera, Ana y yo teníamos convicciones. En ese momento, aún lo que escribimos, es que nuestro hogar y la familia, estábamos claros, no es un fin. Sabíamos. Nosotros no nos casamos como un fin. No íbamos a formar una familia, a tener hijos, como un fin. Entendíamos claramente que tanto el matrimonio como tener los hijos eran un medio. ¿Ok? Por eso el convenio matrimonial tiene que, entre dos creyentes, y aun cuando las personas se convierten al evangelio después de ser casados, renuevan sus votos, renuevan su pacto bajo este nuevo sentido, bajo este nuevo concepto de relación matrimonial y de familia que le pone el Señor Jesucristo a sus vidas, porque cuando tu vida viene a Jesucristo, cuando tú naces de nuevo, tu vida cambia, se transforma, las cosas se ven diferentes, la economía de la vida, de las relaciones, de los hijos, en todas las áreas de la vida cambia, se es transformado totalmente. Entonces, ese convenio, ese pacto, tú lo defines, tú y tu esposa, con la familia que levantan, va alrededor de una misión clara. Y la misión que nosotros establecimos, Mateo 28, 19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, pero usted me va a decir, pero sí, pastor, escuchamos al pastor Dani el domingo pasado que nos trajo ese versículo y es el reto que nos retó a nosotros. Sí, pero acuérdate que yo estoy hablando del discipulado en la familia. Por lo tanto, nosotros estábamos bien claros que cuando nosotros trajéramos hijos al mundo, ¿ok? Esos hijos venían a nosotros de parte de Dios. No eran nuestros, no es nuestra propiedad. Nada de lo que un discípulo tiene es de Él. Todo lo que el discípulo tiene le pertenece al Señor. Y si tú viniste al Señor después, tú se lo entregas. Porque esa es la actitud, ese es el espíritu, ese es el modelo que Jesús nos dejó y nos enseñó. Se lo entregas completamente a Él. Entonces, nuestros hijos vinieron. Cada uno que nació, se convirtió ese hijo en un discípulo. Dani cuando nació, nuestro primer discípulo. Rebeca, la segunda cuando nació, nuestra discípula. Después Geraldo, nuestro discípulo. David, nuestro discípulo. O sea, a nosotros nos nacieron naturalmente 4 discípulos que nosotros teníamos que cumplir con ellos la gran comisión y a los 4 teníamos que bautizarlos. ¿Me siguen? Entonces el convenio, el pacto matrimonial, el pacto de formar una familia es como dijo Josué 24:15. Miren lo que dice. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sus antepasados adoraban más allá del Éufrates, o a los dioses de los amorreos de esta tierra. Y aquí es que viene el pacto que Ana y yo hicimos, ¿ok? Desde que nos casamos. Y ha sido el pacto que hemos vivido y hemos establecido y le enseñamos a nuestros hijos. Pero yo y los de mi casa, Ana, Dani, Rebeca, Gerardo, David, yo, Daniel Dávila, y mi casa, Ana, Daniel, Rebeca, Gerardo, David, serviremos al Señor. Servir al Señor para mi esposa, para mí y para nuestros hijos no era una opción. Porque ese es el frame, esa es la estructura de un hogar que sirve al Señor. Miren, es la fe que uno desarrolla, porque es tu fe. Cuando tú comienzas a formar un hogar, tú comienzas a formar un hogar de acuerdo a la visión de Dios, de acuerdo a los fundamentos de su palabra, de acuerdo a la estructura que nos ha enseñado. Por lo tanto, si todo lo que Él dijo que teníamos que hacer, y esto miren, esto es simple, es sencillo, es complicado porque nosotros los seres humanos cambiamos las cosas, pero mire, es simple, es sencillo. Si Dios dijo que si tú haces las cosas de esta manera y sigues este orden y lo haces como Él te dijo, el resultado va a ser bueno. Todo va a seguir. Que se falla, que sí, mi familia no es perfecta. Pero como establecimos ese fundamento y lo hicimos como un pacto y fuimos obedientes al Señor, yo y mi casa, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos servimos al Señor. ¿Okay? Entonces nuestros hijos naturales y nuestros hijos espirituales, que son los que nosotros concebimos a través de hacer discípulos, a través del Evangelio de Jesucristo, cada persona que viene al Señor Jesucristo, por mi vida, es un discípulo que es un hijo espiritual. Hay esa relación de hijo y padre. Hay hijos espirituales que nacieron en otro lugar, en otra casa, en otro país, pero cuando llegan a nosotros, como el apóstol Pablo tomó a Timoteo y lo adoptó como su hijo espiritual, aunque ya Timoteo era un creyente a través de su madre y su abuela. Pero él lo adoptó y lo convirtió en su hijo espiritual. Quiere decir que empezó un proceso, una relación de discipulado, de un paternalismo espiritual, y por eso llamamos hijos espirituales a los que nosotros estamos discipulando, que no son nuestros hijos naturales, pero nuestros hijos naturales también son nuestros discípulos.
Y es bien importante esto, porque como les dije, nosotros estamos salvando esta generación. Y la forma, la estrategia que en el 2021, que Dios nos ha abierto esa puerta con grandes promesas, con grandes cosas que van a venir para nosotros, para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Todo eso grande que el Señor ha prometido, que va a ser el esplendor de la iglesia en estos tiempos, es porque estamos cumpliendo con la gran comisión. Y lo que estamos haciendo a través del discipulado es la continuación generacional de los que recibimos a Jesús. Vuelvo y repito, es la continuación generacional de los que servimos a Jesús. ¿Cómo se hace eso? Miren, hay un término que yo utilizo muchísimo, lo he acuñado, es parte de lo que enseñamos a nuestros discípulos. Dios me lo dio y llevo años compartiendo lo que se llama transferencia de vida. ¿De dónde yo aprendí eso? De Jesús. Porque ¿cómo Jesús discipuló? Transfiriendo su vida. Al final Él sopló sobre ellos. Él transfirió su vida a sus discípulos. Un discipulado no es otra cosa de un discípulo de Jesús, de un padre espiritual que transfiere su vida a su hijo natural o a su hijo espiritual. Vuelvo y repito, la forma de discipular es transferir vida. Lo que pasa es que en la religión y en todas las estructuras de sistemas religiosos y eclesiásticos han cambiado completamente el concepto de Jesucristo, de lo que es un discípulo y el discipulado. Se ha convertido en una escuela, en un sistema, en una educación. No. O sea, todo tiene una estructura, todo tiene una estrategia, todo tiene un sistema. Está bien, eso es bueno, pero discipulado es un estilo de vida, es una cultura que es una persona que deja de ser ya un ser humano egocéntrico, centralizado en sí mismo, individualista, y su vida se la dedica a Dios y al discípulo o al otro, que es el que Dios pone en tu vida. Y eso tiene que ser automático, eso es normal. O sea, en el momento que mi esposa y yo unimos nuestras vidas y ella quedó embarazada, todo es tan automático que obviamente empieza un proceso, se cuida ella por 9 meses, da a luz, ese bebé que nos viene ya es parte de nuestra vida cambió radicalmente, ya no podíamos dormir hasta la hora que nos daba la gana. Yo me acuerdo como ahora que yo renuncié a dormir todo lo que quisiera porque ya yo no era dueño de mi tiempo. Ya con un hijo que te nace, ya tú no eres dueño de tu tiempo. Ya entonces tú te debes a ese hijo que te nace. Ya tú empiezas a girar alrededor de su vida. Empiezas a organizar, planifica su salud, su alimentación, el tiempo que le vas a dar a ese hijo natural. Así es el creyente nacido de nuevo, que ha sido levantado por un padre espiritual, discipulado. Esa vida se transfiere a otra vida, que se transfiere a otra vida. Discipulado es transferencia de vida, es una entrega de mí a ti. Yo te doy lo que yo tengo, lo que yo sé, mi vida está abierta a ti, mi casa está abierta a ti, yo transfiero mi vida a ti. ¿Ven? No es un sistema, no es una institución. Toda mi relación con el Señor Jesucristo, toda mi relación con el Padre, toda mi relación, todo lo que yo he aprendido, yo no me puedo quedar con eso. Ese es el problema. La gente le gusta estar metidita con el Señor, adorando al Señor y buscando del Señor y buscando todas las canciones hermosas y leen la Biblia y son gordos espirituales. Ese no es el modelo de Jesús. Ese no es el modelo de Jesús, porque el Señor Jesús nos enseña que Él es la fuente que llena nuestra vida para nosotros convertirnos en una fuente que llena otra vida. Tú no puedes mantener lo que tú recibes, el agua que tú recibes, tú la das. Por eso tus hijos se convierten en los primeros recipientes, tus primeros discípulos. Tu casa.
Esos son tus primeros discípulos, entiéndelo, recíbelo, míralo. Si eres un papá y tienes hijos alrededor tuyo, no importa la edad, sea que están comenzando, sea que ya son adolescentes, ellos son tus discípulos y tienes que derramar tu vida. Pero ahora que eres un discípulo, que eres un seguidor de Jesús, que eres una persona nacida de nuevo, que tienes una vida nueva, ya no ves a tus hijos simplemente como lo ve Juan del Pueblo, el vecino. Son mis hijos, estoy muy orgulloso de ellos. Qué lindo cachetoncito. Lo voy a llevar a la escuela. Uno va a ser doctor, el otro va a ser abogado, el otro va a ser ingeniero y yo los voy a educar y todo eso. No. Los planes para mis hijos, desde que estaban siendo formados en el vientre de su madre, era para servir al Señor Jesús. Mis hijos fueron formados, engendrados para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si por casualidad iban a ser ingenieros, abogados, porque esa era la carrera por la cual el Señor iba a utilizarlos para servirle a Él, amén. Pero el ser abogado, médico, doctor, electricista, plomero, lo que sea, maestro, cualquier carrera, enfermero, cualquier carrera es un instrumento, es un medio. Recuerda, nuestra vida no es un fin, es un medio. Por lo tanto, mis hijos vinieron al mundo para yo discipularlos, transferirle mi vida, darle lo mejor. Yo siempre le dije a mis hijos, yo soy una generación que recibo de una generación para que ustedes sean una generación mejor que yo. Que tengan mejores condiciones, mejores situaciones y que lo que yo le transfiero a ustedes no solamente lo reciben, sino lo mejoran y lo pasan a sus hijos. Hechos 16, 13 al 34. Esta escritura es impactante. Este capítulo 16, léanlo completito. Es más, lean 14, 15 y 16. Se lo aseguro, ustedes van a decir, wow, qué poderoso, porque usted en este contexto, el tema del discipulado, cuando lee las escrituras y lee el libro de los Hechos, cómo fue formada la iglesia, cómo el evangelio fue y cómo se hacían discípulos, le toma mucho sentido práctico y da dirección. Versículo 13, capítulo 16 de Hechos. Un día de reposo, salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicantes nos dijo, si ustedes consideran que yo soy fiel o que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. ¿Qué vemos en esta historia, en esta primera parte? Pues un discípulo entrega su casa al servicio del Señor. O sea, primero, ella y toda su familia son bautizados, desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando dice toda la familia fue bautizada. ¿Ok? Quiere decir que todos ellos recibieron a Jesús. Quiere decir que cuando una madre, un padre recibe al Señor, lo primero que hace es llevar a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Eso fue lo que hice yo. Y segundo, ¿qué es lo primero que hace un discípulo? Entrega su casa. Automáticamente la casa se convierte también a Jesucristo. Es todo, tú lo entregas todo. Entonces ella rápido quiso que Pablo y Silas y Timoteo se quedaran en la casa como huéspedes, porque puso su casa al servicio del Señor. Versículo 16. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz de cuello gritaba, estos hombres son siervos del Altísimo, del Dios Altísimo, y les anuncia el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó.
Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y lo presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Verso 20. Allí, ante los magistrados, dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darle muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta lo último del calabozo y les sujetó los pies al cepo. Versículo 25. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos lo escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos, Pablo y Silas, habían huido, pero con fuerte voz Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Verso 29, entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Mira la contestación. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche, el carcelero los tomó y le lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Wow. Bien similar a la otra historia, ¿verdad? De esa mujer piadosa. Él y su familia escucharon el evangelio. Él y su familia fueron bautizados. Él los llevó a su casa. Les sirve. Porque servir comida es un servicio. Es una forma de servir, de estar agradecidos. Él y toda su casa se alegraron de haber creído. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Vieron un paso 1, 2, 3, 4? Cuando tú conoces a Jesús, cuando tú vienes al conocimiento del evangelio y entregas tu vida a Jesús, ¿qué pasa? Rápido lo llevas a tu casa. Rápido tú llevas a tu familia el evangelio. Tú haces que el instrumento del Señor, en este caso fue Pablo, Silas, que le predicó a él. Si tienes una persona que te habló del evangelio, tráelo, llévalo a tu casa, que le hable a tus hijos, que le hable a tu esposa, que le hable a tu esposo, que le hable a tus padres. Si estás empezando en los caminos del Señor, busca a esa persona que te ayudó, a esa persona que te enseñó el evangelio, llévalos a tu casa, convierte tu casa en un centro donde el evangelio sea predicado. Y lo más importante es que toda la familia cree en el Señor y toda la familia se bautiza. El bautismo es el significado del pacto. Y el pacto es para ti y para tus hijos y para los hijos de tus hijos, dijo Pedro en su primera predicación, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Has comprendido realmente el cuadro? ¿Cuán importante es la familia? Y traigo esos ejemplos, porque hay muchísimos ejemplos que junto con una persona que viene al Señor Jesús, como en el caso del ejemplo en los evangelios del Señor Jesucristo, Mateo fue uno, que fue y lo llevó a su casa y le sirvió, su familia, todos recibieron a Jesús, todos. O sea, es una consecuencia. Tú recibes a Jesús, tu familia lo recibe. Tú te bautizas, tu familia se bautiza contigo.
Por eso nosotros no estamos con tanto retardando la cuestión del bautismo, porque el bautismo es un símbolo del pacto de Cristo, de la sangre de Cristo, el pacto de la gracia. Porque yo y mi casa serviremos al Señor, porque serás salvo tú y tu casa. Por eso yo te hago una invitación en estos momentos a que entregues tu casa, entregues tu familia. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú no eres dueño de ti mismo. Tus hijos, tú no eres dueño de tus hijos. Tú no eres dueño de tu casa. Es el Señor Jesucristo. Y cuando un discípulo hace a Jesús el centro de su vida, lo hace el centro de su casa. Lo hace el centro de su matrimonio. Yo te puedo decir 41 años después que da resultado. Que cuando esa jovencita y ese jovencito unieron sus vidas y entregaron incondicionalmente su matrimonio, incondicionalmente sus hijos, incondicionalmente su casa, incondicionalmente todo al Señor, siempre el resultado es bueno, siempre el resultado es positivo, siempre el resultado es garantizado, porque lo que el Señor Jesús establece, Él lo cumple. Pero eso es el corazón. Y muchas familias cristianas han tenido muchos problemas en sus hogares porque tomaron posiciones incorrectas dentro de la relación con los hijos. Y porque muchas veces no dejaron que Jesucristo fuese el dueño. Y quisieron cuidar y proteger. A veces los padres quieren proteger y guardar y cuidar. Hay gente que dice, no, es que, pastor, yo sé que el Señor quiere que yo me dedique a mis hijos. No, el Señor no quiere que tú te dediques a tus hijos. El Señor quiere que tú te dediques a Él. Y dedicándote a Él, te dedicas a tus hijos. Porque tus hijos no son un fin, son un medio. Recuérdalo, tus hijos no son un fin, son un medio. El fin es servir a Jesús. Tus hijos vinieron al mundo para servir a Jesús. Tu casa la tienes para servir a Jesús. Se debe convertir en un altar, se debe convertir en un centro donde vienen otros a conocer a Jesús, donde se come alrededor de esa mesa para servir a Jesús. Ese debe ser la norma, ese debe ser lo común en todos los hogares de los discípulos. Esto es común en tu casa, es normal en tu casa. Si yo le pregunto a tus hijos, ¿quién es el centro de tu casa? ¿Quién es honrado, reconocido, servido en tu casa? ¿Qué me vas a contestar? ¿O qué ellos me van a contestar? Mi exhortación en estos momentos y mi invitación, entrégate tú y tu casa completamente al Señor. Convierte tu casa en el centro de un medio para servir a Jesús. Que Jesucristo sea el centro de tu casa. Recuerda, el discipulado comienza en tu casa. Y tú, haciendo a Jesucristo el centro de tu vida, salvarás a tus hijos. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras. Con humildad, dile al Señor, Señor, en verdad, yo he querido controlar mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, mis asuntos. Pero ahora he aprendido que eres tú el que tienes que controlar, no yo. Yo soy un mayordomo, yo soy un siervo, yo lo único que estoy es para facilitar que tú hagas la obra, que tú cumplas el propósito por el cual me diste este matrimonio y por el cual me diste mis hijos. Perdóname porque a veces ando la vida peleándome con mi pareja, mi esposa o mi esposo, si eres esposa. Pídele perdón. Perdóname por haber rechazado a mi cónyuge o a mis hijos, en vez de amarlos porque tú los amas a ellos y porque tienen un propósito grande y nos uniste para servirte. Yo te entrego mi matrimonio, yo te entrego mis hijos, yo te entrego mi casa, yo te entrego mis finanzas, yo me entrego completamente a ti. Y quiero hablarte a ti que todavía no tienes una relación personal con Jesús. Yo te digo que en estos momentos Jesús está ahí, escuchando tu oración. Entrega tu vida a Él, completamente, como estos ejemplos que hemos tenido, y verás que tu vida será transformada. Tendrás no solamente vida eterna, sino la convicción que tú y tu casa y tus hijos y los hijos de tus hijos se salvarán
eternamente. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.